Segundo video del capítulo de lesión celular. Aspectos generales de la lesión y muerte celular. Se parte de un estímulo dañino que se ejerce sobre una célula normal, lo que da lugar a inicialmente un proceso adaptativo en el cual la célula sufre una serie de cambios que le permiten mantener su homeostasis y seguir funcionando sin sufrir lesión. Sin embargo, ese estímulo agresor puede dar lugar a un estrés celular que supere la capacidad de adaptación. En este caso se produce una lesión celular. Esta lesión celular puede ser reversible si el agente agresor tiene una potencia baja y si actúa solamente de una manera transitoria. Entonces la célula puede regresar a la normalidad. Sin embargo, si el estímulo agresor es muy fuerte o se mantiene por tiempo indefinido, la célula llega a lo que se denomina un punto de no retorno, que es el punto de irreversibilidad. Pasado este punto de irreversibilidad, sucede una lesión celular irreversible que de todas maneras implica la muerte celular por necrosis o por apoptosis. El punto de no retorno se refiere fundamentalmente a una incapacidad de revertir la mala función mitocondrial. Cuando existe un daño extenso a las mitocondrias de la célula, que no puede revertirse, y también cuando hay un daño severo a la membrana celular que implique la presencia de soluciones de continuidad, es decir, orificios en diferentes puntos de la membrana celular. Hablamos entonces del punto de no retorno. Este es un esquema que implica lo ya mencionado. Se parte del estímulo dañino. Superando la capacidad de adaptación, tenemos la injuria celular reversible, el punto de no retorno y la muerte celular por necrosis o apoptosis. Causas de lesión celular: privación del oxígeno. Existen dos procesos fundamentales, la hipoxia y la isquemia. La hipoxia es menos grave que la isquemia. La isquemia es mucho más grave. La hipoxia significa una deficiencia en el aporte de oxígeno. En cambio, la isquemia significa una deficiencia circulatoria. Y la célula no solamente está privada de oxígeno, sino también privada de nutrientes. Y también la deficiencia circulatoria implica la incapacidad de remover catabolitos de la célula. Agentes físicos tales como la radiación ionizante, la radiación ultravioleta, los rayos X, frío, calor, traumatismo. Agentes químicos: aquí se tienen que mencionar una serie de sustancias químicas tóxicas, pueden ser tóxicos directos o indirectos, y fármacos que tienen una utilidad en diferentes enfermedades, pero que de ninguna manera carecen de efectos colaterales. Agentes infecciosos de diverso tipo, partiendo de los virus, clamidias, riquecias, bacterias, parásitos. Reacciones inmunológicas. Las reacciones inmunológicas nos protegen de la infección, nos ayudan a combatir la infección, pero se asocian a procesos inflamatorios que dañan nuestros tejidos. Las enfermedades autoinmunes también implican procesos inflamatorios que dañan nuestros tejidos. Trastornos genéticos pueden ser adquiridos o pueden ser heredados, como ya sabemos. Desequilibrios nutricionales. Tenemos en estos casos las deficiencias calóricas, deficiencias proteicas, deficiencias de ácidos grasos esenciales, deficiencias de vitaminas y minerales.
Mecanismos de lesión celular. Depresión del ATP. El ATP es una molécula energética necesaria para una serie de funciones celulares. La deficiencia en la producción de energía, evidentemente, va a impedir que la célula realice una serie de procesos fisiológicos que son necesarios para el mantenimiento de la homeostasis. El daño mitocondrial se acompaña de disminución en la producción de ATP, como es evidente. El daño mitocondrial también da lugar a la producción de apoptosis por la salida al citosol de una serie de moléculas proapoptóticas que se encuentran en el interior de esta organela. Ingreso del calcio al citosol y pérdida de la homeostasis de calcio. El daño a la membrana celular, daño extenso a la membrana celular, ocasiona aumento del calcio citosólico. El calcio citosólico en concentraciones elevadas activa una serie de enzimas que van a dañar a la célula, proteasas, DNasas, fundamentalmente. También fosfolipasas. Acumulación de radicales libres. En las siguientes diapositivas se va a ver cómo los radicales libres dañan a la célula, fundamentalmente por el proceso de peroxidación de lípidos. Defectos en la permeabilidad de la membrana. El daño a la membrana celular impide el mantenimiento de la homeostasis, el mantenimiento del medio interno celular. Esquema para mostrar sitios celulares y bioquímicos de daño en la agresión celular. En el caso de la mitocondria, disminuye la producción de energía. Si no hay energía suficiente, una serie de procesos necesarios para la hemostasis celular no se pueden realizar. Las mitocondrias dañadas aumentan la producción de radicales libres derivados del oxígeno. La mitocondria normal también durante la fosforilación oxidativa produce pequeñas cantidades de radicales libres derivados del oxígeno, pero como la cantidad es pequeña, son fácilmente removidos por los mecanismos antioxidantes normales de la célula. Sin embargo, la mitocondria dañada genera grandes cantidades de radicales libres derivados del oxígeno que superan la capacidad antioxidante normal de la célula. En las siguientes diapositivas se va a ver cómo estos radicales libres derivados del oxígeno dañan lípidos, proteínas y DNA. La pérdida de homeostasis del calcio con el aumento exagerado del calcio citosólico. Aumenta la permeabilidad mitocondrial. Se crean orificios particulares en la membrana mitocondrial externa que se denominan poros de transición de la permeabilidad mitocondrial. Y estos poros hacen que no se pueda generar el ATP de manera adecuada. Y además se tiene otro tipo de poros por los que sale de la mitocondria una serie de proteínas proapoptóticas al citosol. El calcio activa una serie de enzimas tales como proteasas, fosfolipasas y DNasas. Daño a la membrana celular. El daño a la membrana plasmática hace que salgan del interior de la célula una serie de componentes importantes para la función celular. Y el daño a las membranas lisosómicas expone al citosol y a las organelas a una serie de enzimas que se encuentran en esta organela que producen la digestión de los componentes celulares normales. Mal plegamiento proteico y daño al DNA. También son sustancias o moléculas que resultan dañadas por diferentes estímulos agresores. El acúmulo de proteínas mal plegadas da lugar a un estrés celular
que puede llevar a la célula a la apoptosis cuando hay un exceso de proteínas mal plegadas y hay una incapacidad de la célula de producir una recuperación del plegamiento adecuado. El daño al DNA es sensado por la célula y cuando es muy extenso y supera la capacidad de reparación del DNA, conduce a dicha célula a la apoptosis. Causas de depresión del ATP, ya se mencionaron la hipoxia y la isquemia. Evidentemente también se ha mencionado por qué la isquemia es más grave que la hipoxia, ¿no? La isquemia implica también una deficiencia circulatoria. Importancia del ATP en la célula. Se requiere energía para el transporte activo a través de la membrana celular. Por ejemplo, la ATPasa de sodio y potasio, que controla el ingreso de agua a la célula y mantiene el volumen celular, requiere energía para funcionar correctamente. Cuando hay una deficiencia energética, disminuye la producción de ATP. Entonces ingresa sodio a la célula y por fuerza osmótica también ingresa agua, lo que da lugar a una lesión, a una hinchazón celular, tanto a nivel del citoplasma como en el interior de organelas. Aumenta el volumen de las organelas por la hinchazón y sale potasio por difusión. Se necesita energía para la síntesis de proteínas, lípidos y carbohidratos. También se requiere energía para las reacciones de desacetilación y reacetilación de fosfolípidos. Los fosfolípidos son componentes muy importantes de las membranas celulares, tanto de la membrana plasmática como de las membranas de las organelas. Origen del ATP. Dos orígenes fundamentales. Ciclo de Krebs. Sucede en la mitocondria, también se denomina fosforilación oxidativa y requiere oxígeno. La vía glicolítica está llevada a cabo por enzimas que se ubican en el citosol. No requiere oxígeno, pero sí requiere glucosa. Uno de los problemas de la activación de la vía glicolítica, cuando la cantidad de ATP del que dispone la célula está disminuido, es que se produce ácido láctico. La vía glicolítica da lugar a la producción de ácido láctico, lo cual causa una acidosis metabólica. La acidosis inactiva una serie de enzimas importantes en la función celular. La vía glicolítica es mucho menos eficiente que el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs produce aproximadamente 34 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. En cambio, la vía glicolítica solo produce 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, por lo tanto hay una menor eficiencia. Consecuencias de la deficiencia energética ya se mencionaron. Algunas, por ejemplo, deficiencias en el transporte activo a nivel de la membrana celular, se ha mencionado la ATPasa de sodio y potasio. Normalmente, esta ATPasa saca sodio de la célula y mantiene las concentraciones intracelulares de potasio dentro de rangos normales. La mala función implica hinchazón de la célula e hinchazón de las organelas. Ingresa sodio a la célula y también ingresa agua por fuerza osmótica. Se pierde potasio por difusión. Se habló también de la consecuencia de la activación de la vía glicolítica, como por ejemplo la producción de acidosis metabólica, disminución del pH intracelular con la inactivación de una serie de enzimas celulares que no pueden funcionar adecuadamente a un pH bajo. Cuando sucede la activación de la vía glicolítica, se requiere glucosa. Una de las formas de almacenamiento de la glucosa en el citosol es el glucógeno, sobre todo a nivel del hígado y músculo. Frente a la hipoxia,
el glucógeno se degrada hacia moléculas de glucosa. La primera enzima que interviene es la fosforilasa. Tenemos la fosforilasa hepática y la fosforilasa muscular para iniciar la degradación de glucógeno y obtener moléculas de glucosa. También esta glucosa necesaria para la vía glicolítica puede proceder de la sangre. Otra consecuencia de la deficiencia de ATP es la disminución de la síntesis proteica. Se produce un desprendimiento de ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, esto implica evidentemente lesión celular, y una disociación de los polisomas del citosol. Otra consecuencia, plegamiento erróneo de proteínas. Se ha mencionado el estrés por el exceso de proteínas mal plegadas, y este estrés puede conducir a la célula a la apoptosis. La misma célula tiene una capacidad intrínseca de corregir el mal plegamiento. Se ha mencionado ya la importancia de las chaperonas celulares para un plegamiento adecuado de las proteínas recién sintetizadas y también para que las proteínas que han perdido el plegamiento normal lo recuperen, pero a veces la cantidad de proteínas que pierden el plegamiento normal es tan grande que sobrepasa la capacidad de la célula para que estas proteínas mal plegadas recuperen el plegamiento correcto, lo que, como ya se mencionó, desencadena estrés celular que conduce inicialmente a lesión celular y posteriormente incluso a la muerte por apoptosis. Esquema para ilustrar las consecuencias funcionales y morfológicas de la deficiencia de ATP. Todo esto ya se ha mencionado las diferencias entre isquemia e hipoxia, se han mencionado las consecuencias de la deficiencia en la producción de ATP, las bombas iónicas que se encuentran a nivel de la membrana celular no pueden funcionar de manera adecuada, ingresa agua y sodio a la célula, sale potasio, se ha mencionado la hinchazón celular, la hinchazón de las organelas, también se tiene la pérdida de microvellosidades, o sea, especializaciones de la membrana celular y también la producción de protrusiones citoplasmáticas. Ya se ha mencionado la acidosis que acompaña a la activación de la vía glicolítica, disminución de las reservas intracelulares de glucógeno, la disminución del pH, además de inactivar una serie de enzimas celulares importantes, da lugar a la agregación de la cromatina nuclear. Disminución de la síntesis proteica por el desprendimiento de ribosomas del retículo endoplasmático rugoso y el desprendimiento de polisomas o la desorganización de polisomas del citosol. Daño mitocondrial. Se han mencionado ya la formación de canales de alta conductibilidad no selectiva, se llaman poros de transición de la permeabilidad mitocondrial, por los que sale iones hidrógeno. Esto conlleva la pérdida de la fuerza protónica de las membranas mitocondriales y pérdida del potencial de membrana, con lo cual el ciclo de Krebs no se puede realizar. Esto evidentemente contribuye a la disminución de la síntesis de ATP y disminución del aporte energético a la célula. Sale por el canal mencionado y también por otro tipo de canales que se forman en el caso de que la célula reciba estímulos apoptóticos por medio de la mitocondria, es lo que se llama la vía intrínseca de la mitocondria, citocromo C, una enzima importante en la fosforilación oxidativa y en el citosol evidentemente inicia la apoptosis. Entonces se tiene que el citocromo C puede salir tanto por los canales de transición de la permeabilidad mitocondrial como por otros canales que se forman cuando la célula tiene estímulos proapoptóticos por medio de la vía intrínseca.
La ciclofilina D es una proteína que se encuentra presente en estos poros de transición de la permeabilidad mitocondrial. Entonces, la ciclofilina es una proteína que forma parte de estos poros. Ciclofilina D. Se tiene una molécula que se denomina ciclosporina A, que es un agente inmunosupresor que se utiliza para la prevención del rechazo de trasplante de órganos, que tiene la capacidad de unirse a ciclofilina D y bloquear la apertura de estos poros. La ciclosporina A puede bloquear la apertura de estos poros de transición de permeabilidad mitocondrial debido a su unión a ciclofilina. Esquema para ilustrar la disfunción mitocondrial en la necrosis y la apoptosis. Ya se ha mencionado en el caso de estímulos proapoptóticos mediante la vía intrínseca de la apoptosis, la salida de moléculas proapoptóticas, entre las que se encuentra el citocromo C, hacia el citosol. Pero se tiene el daño mitocondrial durante la necrosis. El daño mitocondrial evidentemente bloquea la producción energética y se ha mencionado que las mitocondrias dañadas producen grandes cantidades de radicales libres derivados del oxígeno. Una mitocondria normal, como ya se mencionó, también lo hace, produce radicales libres derivados del oxígeno, pero en cantidades pequeñas. Entonces, repito, la mitocondria normal produce radicales libres derivados del oxígeno en cantidades pequeñas y la célula puede eliminarlos mediante los mecanismos antioxidantes que se va a ver en las siguientes diapositivas. Un exceso de radicales libres derivados del oxígeno da lugar a una serie de efectos deleterios en la función celular que la conducen a la necrosis. Causas del daño mitocondrial: aumento del calcio citosólico. Hay aquí un daño a las membranas en general, y entre ellas tenemos el daño a la membrana mitocondrial. Los radicales libres pueden dañar la mitocondria. Las fosfolipasas también pueden dañar la mitocondria porque los fosfolípidos son componentes fundamentales de todas las membranas celulares. Sustancias derivadas del metabolismo de fosfolípidos, como ácidos grasos libres, acilcarnitina y lisofosfolípidos, pueden actuar como detergentes. Esas sustancias se producen por acción de fosfolipasas. Al ser detergentes, igualmente producen daño de membranas en general y, por lo tanto, daño de organelas que evidentemente contienen membranas, tales como la mitocondria. Ingreso del calcio al citosol y pérdida de la homeostasis del calcio. La concentración normal de calcio en el citosol es sumamente baja, menos de 0.1 micromoles, pero la concentración normal de calcio en el fluido extracelular es bastante alta. En el interior de la célula, el calcio se encuentra secuestrado a nivel de la mitocondria y retículo endoplasmático liso. Lo fundamental es entonces que el calcio en el citosol tenga concentraciones sumamente bajas. Sin embargo, debido a una mala función de ATPasas transportadoras de calcio, puede haber aquí como causa un déficit energético, o daño a la membrana celular de cualquier otra causa, ingresa calcio al citosol y se libera el calcio secuestrado en organelas. Calcio elevado en el citosol da lugar a la activación de diversas enzimas celulares, ya se han mencionado, proteasas, fosfolipasas y DNasas.
se tiene dentro de las DNAsas una endonucleasa dependiente de calcio, importante en apoptosis. Ya se ha mencionado la producción de canales o poros de alta conductividad mitocondrial. Se ha mencionado también que se pierde la capacidad de realización del ciclo de Krebs porque se pierde el potencial de membrana mitocondrial y se puede inducir la apoptosis. Se ha mencionado también, en este caso, la vía intrínseca de la apoptosis. Esquema para ilustrar las fuentes de calcio en la célula y también a nivel extracelular y las consecuencias del aumento en el citosol. Normalmente las concentraciones de calcio en el citosol son sumamente bajas. El calcio se encuentra en concentraciones elevadas a nivel extracelular y en organelas que normalmente secuestran calcio, tales como la mitocondria y el retículo endoplasmático liso. Cuando aumenta el calcio en el citosol, se activan enzimas tales como las fosfolipasas. Se ha mencionado la importancia de los fosfolípidos en la estructura de la membrana celular. Se dañan membranas en general, tanto la membrana plasmática como la membrana de organelas. La activación de proteasas también afecta la membrana celular y afecta las proteínas del citoesqueleto. La activación de endonucleasas evidentemente daña el DNA. La activación de ATPasas contribuye con la deficiencia de ATP, tan necesario para la función celular. Continuamos con el tema de radicales libres. Un radical libre es una molécula inestable, muy reactiva, con un electrón no apareado en la órbita más externa. Al ser muy reactiva, reacciona con proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos y moléculas inorgánicas. Este es un esquema para ilustrar cómo un radical libre, por ejemplo, el radical libre hidroxilo, que al mismo tiempo es un ion hidroxilo, pero funciona como un radical libre, puede atacar los dobles enlaces de un ácido graso polienoico, o sea, un ácido graso de cadena larga que tenga dobles enlaces. Pero cuando un radical libre ataca una molécula, ataca los dobles enlaces de alguna molécula grande, la convierte a su vez en otro radical libre. Entonces, este ácido graso polienoico, que era una molécula neutra, por el ataque de un radical libre, se convierte a su vez en otro radical libre, dando lugar a una reacción en cadena que se denomina autopropagación. Finalmente, este ácido graso polienoico de una cadena larga llega a ser destruido, queda convertido en un conjunto de aldehídos de bajo peso molecular. Evidentemente, esto explica un daño extenso que se puede producir en la membrana celular y en membranas de organelas. Propagación en la formación de radicales libres. Ya se ha mencionado esta reacción autocatalítica en cadena. Cada molécula con la que reacciona un radical libre se convierte a su vez en otro radical libre. Ya se ha mencionado el ejemplo de los ácidos grasos polienoicos de las membranas celulares. Origen de los radicales libres. Absorción de la energía radiante. La energía radiante que incide sobre el agua da lugar a la formación de radicales libres. Tenemos el radical libre hidroxilo y el radical libre hidrógeno. Cuando se coloca un punto en una molécula, significa que esta molécula es un radical libre. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el hidroxilo, tanto como el hidrógeno, pueden ser iones. O sea, son iones, eso no implica que no sean radicales libres. O sea, son iones y también pueden funcionar
como radicales libres. Metabolismo enzimático de productos químicos. Tetracloruro de carbono es una molécula neutra que se utiliza o se utilizaba en la lavandería en seco. Producto de la detoxificación celular, cuando ingresa al organismo gana un electrón y da lugar a la aparición de un radical libre, que es el tricloruro de carbono, y además un ion cloro. Entonces, el metabolismo enzimático de productos químicos que pueden ser neutros, es un metabolismo enzimático dentro del retículo endoplasmático liso, que es una organela que se encarga de la detoxificación de tóxicos extraños que ingresan a nuestro organismo, por ejemplo, tóxicos químicos, da lugar a la producción de un radical libre. Reacciones normales de óxido-reducción en la mitocondria. En el ciclo de Krebs, el oxígeno gana 4 electrones, con lo cual se reduce de manera completa hacia agua. Esta es la reducción completa. Pero el oxígeno puede sufrir reducciones parciales y las moléculas resultantes de la reducción parcial se denominan radicales libres derivados del oxígeno. Cuando el oxígeno gana un electrón, se forma un ion superóxido, que es un radical libre. Cuando gana 2 electrones, se forma agua oxigenada, que también es otro radical libre. Si gana 3 electrones, el oxígeno se convierte en el radical libre hidroxilo, que es sumamente dañino para la célula. ¿Dónde se generan estos radicales libres? En la mitocondria. Normalmente se generan en cantidades pequeñas. Ya se ha explicado en qué casos la mitocondria produce grandes cantidades de radicales libres derivados del oxígeno. En el citosol también se puede generar ion superóxido por acción de la santina oxidasa. Se convierte la hiposantina a ácido úrico mediante esta enzima. Pero esta reacción química da lugar a la formación del radical libre denominado ion superóxido. La reacción de Fenton también da lugar a la formación de radicales libres. Involucra metales de transición. El cobre en estado cuproso o el hierro en estado ferroso, con 2 cargas positivas cada uno de ellos, pueden reaccionar con el peróxido de hidrógeno, con el agua oxigenada, para oxidarse y dar lugar al ion férrico o al ion cúprico. Esto es lo que se denomina la reacción de Fenton. Y la consecuencia de la reacción de Fenton es la producción de radicales hidroxilo. Los radicales hidroxilo son bastante dañinos para la célula. Generación de óxido nítrico. Las siglas de óxido nítrico son NO. El óxido nítrico puede generarse en endotelio, macrófago y neuronas. Requiere de una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa. Existe la óxido nítrico sintetasa constitutiva en endotelio y neuronas. O sea, normalmente existe esta enzima en estas células. Sin embargo, en los macrófagos se tiene la óxido nítrico sintetasa inducible, es decir, que se induce fundamentalmente en procesos inflamatorios. El óxido nítrico puede originar otros radicales libres, tales como el peroxinitrito, el dióxido de nitrógeno y el trióxido de nitrógeno. Efectos de los radicales libres. Peroxidación lipídica. Se mostró un esquema en el que se veía el ataque de radicales libres, tales como el radical libre hidroxilo, a los dobles enlaces de ácidos grasos insaturados de la membrana celular. El ácido graso atacado se transformaba en otro radical libre. Es decir, se producía una reacción de peroxidación de este lípido.
y había una reacción de autopropagación que se denominaba reacción en cadena autocatalítica. Al final, los peróxidos lipídicos resultaban destruidos. Quedaban convertidos en moléculas más pequeñas, tales como aldehídos de bajo peso molecular. La acumulación de peróxidos lipídicos en membranas celulares implica un daño grave a las mismas, tanto a nivel de la membrana plasmática como a nivel de membranas de organelas. Efectos de radicales libres en las proteínas. Dan lugar a oxidación de las cadenas laterales de aminoácidos que forman la proteína. Las proteínas así modificadas pueden ser degradadas por el sistema ubiquitina-proteasoma, que detecta proteínas anormales y las elimina. Ya se ha mencionado el mecanismo de añadir una cadena de varias ubiquitinas en algún punto de la proteína o añadir varias ubiquitinas en diferentes puntos de la proteína para que estas proteínas que tienen algún daño sean reconocidas por el proteasoma, una organela multicatalítica que las destruye, dando lugar a péptidos pequeños. Otro efecto de radicales libres en las proteínas, la formación de enlaces disulfuro utilizando aminoácidos con azufre, tales como la cisteína y la metionina. Estas moléculas que contienen el radical SH dan lugar a enlaces disulfuro. Y esto da lugar a que se formen enlaces covalentes entre proteínas independientes, lo que también puede dar lugar a un daño en la membrana celular. Este es también un proceso de oxidación. A nivel del DNA se producen rupturas de una cadena, rupturas de dos cadenas, entrecruzamiento entre diferentes hebras del DNA y la formación de aductos. Eliminación de radicales libres. Los radicales libres son de manera natural moléculas inestables de vida media corta. Hay una degradación espontánea. Se tiene también la protección de sustancias antioxidantes de la célula, tales como las vitaminas A, E y C. Y también se tiene el glutatión reducido. Esta es una sustancia que contribuye con el atrapamiento de radicales libres derivados del oxígeno o radicales libres en general. Bloqueo de la reacción de Fenton. La reacción de Fenton requiere ion cuproso y ion ferroso. Entonces, se bloquea la utilización de hierro y de cobre en estas reacciones mediante su unión a proteínas. El hierro se puede unir a ferritina, lactoferrina y transferrina, y el cobre se puede unir a ceruloplasmina, con lo cual dejan de estar disponibles para la reacción de Fenton. Inactivación enzimática. Se tiene a la superóxido dismutasa, que degrada el ion superóxido, la catalasa, que degrada al agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, y la glutatión reductasa. La glutatión reductasa utiliza o recompone, mejor dicho, el glutatión oxidado. Se tiene a la molécula de glutatión reducido como una molécula antioxidante. Y esta molécula, después de haber sido utilizada para atrapar antioxidantes, tiene que retornar a su forma normal. Su forma normal es la forma reducida. Y para regresar a la forma normal se requiere de la enzima glutatión reductasa.
papel de los radicales libres derivados del oxígeno en la lesión celular. Ya se ha visto los mecanismos de producción de radicales libres derivados del oxígeno, entre los que tenemos ion superóxido, peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Se ha visto en qué casos la mitocondria empieza a producir un exceso de radicales libres derivados del oxígeno. Se han mencionado también los mecanismos defensivos que tiene la célula frente al estrés oxidativo. Se tiene la enzima superóxido dismutasa, la enzima catalasa para eliminar el peróxido de hidrógeno, para eliminar el ion superóxido. Se tiene también la glutatión peroxidasa, que utiliza el glutatión reducido, y se tiene a la glutatión reductasa para reconstituir este glutatión oxidado. Efectos patológicos de radicales libres derivados del oxígeno: daño extenso a la membrana celular debido a la peroxidación lipídica, daño a las proteínas. Se ha mencionado la formación de enlaces disulfuro utilizando aminoácidos que tienen azufre. Y se ha mencionado también la oxidación de las cadenas laterales de aminoácidos, lo cual da lugar a un mal plegamiento proteico. También se ha mencionado las consecuencias deleterias para la función celular, el exceso de proteínas que han perdido el plegamiento correcto. En cuanto al daño del DNA, ya se ha visto una serie de reacciones adversas o efectos adversos que tienen los radicales libres sobre el DNA: ruptura de una cadena, ruptura de dos cadenas, formación de aductos, entrecruzamiento de cadenas, etc. Esto da lugar a mutaciones, algunas de las cuales pueden conducir al cáncer. Finalización del segundo video del capítulo de lesión celular.